Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Franco, soy profesor investigador universitario y este es el video número 17 titulado El supuesto fraude que nunca fue demostrado técnicamente, de la serie de videos cortos de análisis técnico y científico de la coyuntura. El título es precisamente a propósito del comentario inicial. En octubre del 2019 se denunció un fraude, el cual técnicamente no ha sido probado hasta ahora, ni siquiera por la propia OEA. Y vamos a recordar un poco lo que pasó, rápidamente. 2 años antes de octubre de 2019, Luis Almagro, secretario general de la OEA, declara que la candidatura de Evo Morales es legítima y legal por respeto a sus derechos humanos. Meses después, como todos nosotros sabemos, increíblemente cambia absolutamente su posición y dice que Evo Morales estaba inhabilitado para participar en las elecciones. 7 meses antes de esto, antes de retractarse, después de que aprobó la candidatura de Morales, llega a Bolivia, es recibido apoteósicamente por Evo Morales e inclusive baila con la gente en el Chapare. Unos días después, pocos días después de las elecciones, la periodista Jimena Galarza presenta como primicia una presunta investigación del ingeniero Villegas que inicia su famosa investigación con un gravísimo error técnico, y es el siguiente: no se puede desarrollar una investigación, no es coherente, no es consistente con una hipótesis falsa tomándola como verdadera. Lo que sí se puede hacer es demostrar que una hipótesis falsa es realmente falsa después de una investigación científica, probar científicamente. Pero ahora, en este caso, empiezan con una hipótesis falsa tomándola como verdadera. ¿Cuál es esa hipótesis? Dicen que los resultados del TRE tenían que ser idénticos a los resultados de conteo de boca de urna y a los resultados finales. Es muy fácil desmontar este gran error técnico. Si fuera así, ¿para qué entonces existe conteo de boca de urna y conteo final? El TRE, si tiene que ser idéntico, hubiese sido suficiente. Pero esto fue parte precisamente del montaje para hacer ver un fraude. Un fraude en el que participan activamente un año atrás. Y estas no son suposiciones de acusaciones falsas. Todo esto está documentado públicamente. Participa el señor Luis Almagro, es decir, prácticamente se camufla ante Evo Morales y lo engaña, pero todo esto es manejado por el señor Tuto Quiroga por encargo del gobierno de los gringos. Esto está documentado. Está documentado a tal punto que después de que se produce la salida de Evo Morales, quien aparece como una figura sin tener partido, sin ser candidato, sin representar a nadie, y habiendo llegado pocos días antes de su residencia oficial, que es en los Estados Unidos de él y su familia, se convierte en protagonista con sendas entrevistas que duran muchos minutos, más de media hora, en algún caso 1 hora, en los canales que apoyan el mencionado montaje del fraude, y además relata con mucha paciencia todo lo que iba a pasar. Esta es la evidencia de que Tuto Quiroga administró esta tramoya del supuesto fraude. ¿Qué se viene después? Se viene obviamente la opinión de la gente técnica. Es decir, el señor Irland Norundin, un periodista contratado, un politólogo periodista contratado por la OEA para este montaje, recién hace unos días ha publicado su informe final. Y el señor David Zosnik, economista del Centro de Investigaciones en Economía y Política, famoso instituto fomentado por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., dice claramente que han habido serios problemas de análisis y de presentación de este informe. Lo más importante que se dice es que hay una falla garrafal que refuta las afirmaciones de la OEA de que un fraude afectó los resultados electorales en el 2019. Una nota del Centro de Investigaciones de Economía y Política advierte de un gran error de codificación en el análisis que realizó la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones de octubre del pasado año en Bolivia, que desembocó en la tesis del fraude tras la victoria del entonces presidente Evo Morales.
como sabemos, se va desmontando técnicamente la preparación de un falso fraude. Hay 108 universidades a través de sus investigadores, de sus centros de investigación, que se han pronunciado precisamente en el mismo orden. No se ha demostrado técnicamente, por el contrario, se demuestra lo contrario, se demuestra absolutamente lo contrario, valga la redundancia, de que no ha habido fraude y que el triunfo de Evo Morales fue legítimo. ¿Qué es lo que ocurrió entonces en verdad? En verdad hubo un montaje preparado casi 2 años antes, y he mencionado los personajes que han trabajado en esto. Son 108 universidades que rechazan técnicamente que hubiese habido fraude. ¿Qué ha pasado en realidad? En realidad lo que ha pasado es que era la única manera de sacar a Evo Morales. Ahora hay que reconocer objetivamente que si ha habido un fraude, ha sido un fraude que ha empezado mucho antes, patrocinado, provocado, les ha dado el motivo por el mismo Evo Morales al violar la Constitución con la complicidad de un Tribunal Supremo de Justicia y habilitar su elección. Está claro que si participaba cualquier otro de sus líderes, o cualquiera por lo menos de los dos que ahora van a candidatear a presidente y vicepresidente, el MAS hubiese ganado igual esa elección y no hubiese habido ningún motivo para que se monte semejante tramoya de un inventado fraude. Esto es lo que ha pasado, señores. Y esto lo sabe el mundo. Ya no podemos seguir insistiendo que hubo un fraude. Técnicamente esta fue una tramoya en la que se prestaron periodistas que presentaron el famoso estudio técnicamente detestable y deleznable del ingeniero Villegas. No se puede cometer tantos errores técnicos. Podrán engañar a las personas humildes, a las personas que creen en la buena fe. Nunca podrán engañarnos a los investigadores, a los que tenemos formación académica y experiencia y conocimiento para este tipo de cosas, así como no están pudiendo engañar a toda la opinión internacional. Esto ha servido para que un gobierno improvisado, una mafia corrupta y delincuencial, se haga cargo del gobierno para pena y sufrimiento de todos los bolivianos en plena crisis del coronavirus. Sabemos todo lo que está pasando y cómo están asaltando el país, no solamente en recursos con sobreprecios, sino que están llevando a la quiebra a las empresas estratégicas bolivianas. Esto tiene que cambiar. Tenemos que darnos cuenta de una vez que jamás hubo fraude. Lo que hubo son errores en las mesas que presentó el señor Villegas, el ingeniero Villegas, precisamente el 99% en el norte, en el Valle Alto de Cochabamba, donde el nivel de instrucción y educación es bajísimo. Por tanto, los responsables de las mesas electorales lógicamente han cometido errores, pero no han sido errores que puedan calificarse como un fraude y tampoco han tenido una verdadera influencia en los resultados. Quien ganó las elecciones de octubre fue Evo Morales. Esto dice toda la opinión técnica en el mundo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.